Morning guys! Dito kami ngayon para mag-shooting sa Batang Quiapo. Papakita ko sa inyo yung mga bida natin. Gusto nyo bang makita yung mga bida? Teka lang, papakita ko na sa inyo. Ready na ba si Coco Martin? Coco, gising na dyan. Mag-shooting na tayo. Yan, bago nga pala kami guys mag-shooting. Papakainin natin muna ng fresh na fresh ang ating bida na si Coco Martin. Oo, tarit yan. Mag-shooting na tayo eh. Kaya pagpapahingan ko muna guys yung ating bida. Baka mapagod eh. Kita kids. Dito naman si Coco Martin. Ito naman si David. Ang ating mga mag-shooting. Bali, andito pa yung mga director natin. Inaayos pa yung ating mga gamitan. Ayan, guys. Siyempre guys, lilipad si Coco Martin. Kailangan natin ng camera. Ayan o. Camera yan guys o. Ayan guys o. Dalawa. Dahil dalawa silang bida eh. Batang Quiapo part 2. Ito yung mga matitinding director natin guys. Yan yan. Naayos pa guys yung ating ano eh. Ito ang ating mga living man. Living man ba? Okay. Asan yung mga stuntman? Andito sa likod yung stuntman eh. Ito yung pinaka-director namin guys. Yan. Sasakay dyan yung isa. Ito, stuntman to guys. Stuntman. Tapos yung mga motor dito guys. Ito yung papali pa rin. Ito, naka-ready na isa oh. You know? Yan. Dalawang TMX na Honda. You know? Oh. Papali pa rin ni Robin mamaya yan. Abangan nyo guys. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Canto y aseguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad. Tic tac suena el reloj y recuerdo que no debo perder el poco tiempo de ti. Ay, Kion, dispáralo, el resto lo pongo yo. Puro sonido de alegría en el blog. Ey, tic tac suena el reloj y recuerdo que no debo perder el poco tiempo de ti. Ay, Kion, dispáralo, el resto lo pongo yo. Puro sonido de alegría en el blog. Ey, ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el